Hola a todos y a todas. Bienvenidos a la clase número 11, donde vamos a estar hablando un poco sobre Estado y políticas públicas. Pero antes de entrar en esta definición, una cosa que queremos aclarar, y vos lo vas a desarrollar seguramente en tu comisión, con tu profe, es que a veces pensábamos que Estado, política y gobierno son sinónimos, y claramente no lo son. Entonces vamos a ir desgranando un poquito estos conceptos para ir a lo que más nos interesa, que son las políticas públicas y el porqué de las políticas públicas. Y entonces arrancamos hablando un poco de qué es la política. No es eso que vos estás pensando. La política es la acción de las personas en lo que tiene que ver con la vida cotidiana. A menudo la política se la identifica con el partido político. Y la verdad es que la política es una actividad humana que no solo se hace en el gobierno y en los partidos políticos, sino que cotidianamente en tu ámbito de acción, en la sociedad de fomento, en el club de fútbol, en la cooperativa de trabajo, en la cooperadora escolar, uno tiende a tener relaciones políticas con su par. Es una actividad que hacemos como ciudadanos. Y también nos gusta definir la política, insisto, desde un punto de vista de la definición conceptual. La política es esa actividad que lo que busca es tratar de equilibrar las tensiones que se producen dentro de una sociedad. Si usáramos otro método para equilibrar esas tensiones, podríamos terminar a los golpes o dirimiéndolo en alguna cuestión que nos remonta a la época medieval. La política como actividad, entonces, es aquella que, insisto, equilibra las tensiones entre la sociedad. Por supuesto, hay muchas más definiciones de política, pero tomamos la que nos interesa para esta clase. Y entonces, definido qué es la actividad política, qué es la política, vamos a ver qué es el Estado. Y el Estado es esa institución, si lo miramos desde el punto de vista del poder, y uno diría, ¿qué poder, no? El poder es decidir sobre cuestiones que exceden o que no se exceden a nosotros como individuos, como ciudadanos. Por ejemplo, el Estado fija una moneda única en todo el país. El Estado cuida las fronteras. Es decir, es aquello que excede a los ciudadanos, a los gobiernos locales y a los gobiernos provinciales. También es una unidad de gestión, visto desde otro punto de vista, y esa unidad de gestión ¿de qué? Justamente de las políticas públicas, que tienen que ver a lo que tiene que ver con el ejercicio ciudadano, ¿no?, de la política. Por ejemplo, garantizar procesos electorales, asegurar oportunidades de desarrollo, producir normas que regulan nuestra vida cotidiana y asegurar su cumplimiento y penar en tal caso a aquellos que no lo cumplen. Ahora, desde un punto de vista más de definición académica, el Estado es una institución que lo que hace es es una institución que tiene autoridad y potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Quiere decir o es sinónimo de jurisdicción. Entonces, es una institución que tiene autoridad y jurisdicción para establecer esas normas de convivencia que nosotros necesitamos para vivir en una sociedad. Pensá por un minuto si no hubiera Estado, ¿cómo sería nuestra relación cotidiana? Pensá si no hubiera normas que regulen la convivencia ciudadana. Un ejemplo muy básico, si no tuviéramos semáforos en los lugares de alta concentración, terminaríamos, si no está el Estado presente fijando ese ordenamiento, esas normas, terminaríamos, insisto, como en la época medieval. Y el gobierno, definimos política, definimos Estado, vamos a hablar del gobierno. El gobierno es esa organización que ejerce la autoridad del Estado para que haga cumplir las leyes. Ejerce en realidad el poder del Estado, ¿no? Y a veces nosotros confundimos más Estado y gobierno. El Estado es una institución y el gobierno es una forma de gobernar ese Estado. A partir de los partidos políticos, obviamente, y estamos siempre hablando en democracia, la Argentina, como buena parte de Latinoamérica, ha tenido un Estado gobernado no por la política, sino por una dictadura genocida.
Estamos hablando en etapas democráticas. Entonces el gobierno se ejerce a partir de los partidos políticos, pero desde donde nosotros miramos la realidad es los partidos políticos más los ciudadanos. ¿A través de qué? A través de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, a través de cooperativas, a través del sector social en el cual nos vamos desarrollando. Y ese gobierno tiene tres, nuestro gobierno, nuestro sistema de gobierno, y esto vos dirás, ¿para qué nos sirve todo esto que me estás contando? Bueno, un poco para tener en claras estas diferencias, para después poder identificar claramente lo que son las políticas públicas. Y hay cosas que las damos por sentadas, pero que es necesario en esta etapa teórica de la capacitación tener muy en claro. Nuestro sistema de gobierno es representativo, es republicano y es federal. ¿Por qué es representativo? Porque nosotros elegimos los gobernantes. Por eso una dictadura no cumple esta parte de representatividad. Nadie eligió a un gobierno militar. Entonces el sistema es representativo porque elegimos a nuestros representantes. Es republicano porque hay división de poderes. Vos sabés que tenés el poder ejecutivo, que es el presidente, el gobernador o el intendente de la localidad donde vos vivís. Está el poder legislativo, la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, diputados y senadores o tal vez un sistema unicameral en la provincia donde vos vivís, y en los municipios en general son los consejos deliberantes. Y también está el otro poder, que es el Poder Judicial, que es el que se encarga de verificar, velar, tratar de que se cumplan las leyes que el Congreso o el Poder Legislativo sanciona y el Poder Ejecutivo debe hacer cumplir. El marco legal, y esto lo tenemos que tener muy en claro, que regula el gobierno del Estado es la Constitución Nacional. Constitución Nacional que además asegura que cada provincia pueda dictarse su propia constitución provincial. Entonces, en la Constitución Nacional lo que tenemos es ese pacto social entre los argentinos, donde decidimos en conjunto y a través de nuestros representantes una forma de vida, una forma de organización. Pero a su vez cada provincia tiene el derecho y la obligación de dictar su propia constitución para poder complementar aquello que nos dice la Constitución Nacional. Y en los municipios en general, la Constitución se llama Ley Orgánica de las Municipalidades. Un dato para entender mejor esto: los pueblos que se han convertido en municipios se formaron en forma previa a las provincias. Y las provincias se formaron en forma previa al Estado. Quiere decir entonces esto que, ¿por qué tenemos un marco normativo local, un marco normativo provincial y uno nacional? Bueno, porque las provincias se juntaron y decidieron facultarle, delegarle algunas funciones a la nación, que ya las dijimos, por ejemplo, cuidar las fronteras, emitir moneda, tener una aduana, y se reservaron para sí otras funciones como seguridad, salud, educación y demás. Esto para ser mucho más claro, la diferencia entre gobierno y Estado. Dijimos que el Estado era una institución y el gobierno es alguien que ejerce, valga la redundancia, el gobierno del Estado. Pensá, para tenerlo más claro, en una sociedad de fomento. Una sociedad de fomento es una institución. Es una institución que tal vez tenga 50, 60 o 70 años y tiene un estatuto, que podría ser la Constitución. Y va cambiando ese estatuto a veces y necesitas hacer una asamblea, bueno, está reglamentado. Y cada 2 años, cada 4 años cambia la comisión directiva de la sociedad de fomento. Entonces la institución, el Estado, sería en este ejemplo la sociedad de fomento. Quienes ejercen el gobierno del Estado, presidente, gobernador, intendentes, son la comisión directiva de la sociedad de fomento, que va cambiando permanentemente. ¿Y va cambiando cómo? En el caso de la política, a partir del voto popular. Y en el caso de la sociedad de fomento, a partir de asambleas donde votan justamente los socios para que continúe la comisión directiva o para que se renueve. Y definido entonces, y si nos quedó claro que una cosa es la política, otra es el gobierno y otra es el Estado,
Lo que también vamos a detenernos a pensar, y vos vas a ver que hay un cuadro en la clase que te va a quedar mucho más claro, es que hay más de un modelo de Estado. Y acá por eso es importante diferenciar quién gobierna, pero el modelo del Estado. Y el modelo de Estado que nosotros queremos conversar hoy, tiene que ver con el modelo productivo. Tiene que ver con en qué lugar pone al trabajo y a la persona. Y entonces tenemos, en principio, dos modelos, así, a grandes rasgos. Uno que es el modelo conocido como modelo liberal y otro que es el conocido como el modelo social. Por supuesto que no es tan blanco y negro. Por supuesto que a veces, en algún punto, hay cierta escala de grises que te hace pensar que un gobierno está más volcado, el gobierno del Estado, digo, ¿no? Más volcado hacia el modelo liberal o más volcado hacia el modelo social. Para tener en claro, un modelo neoliberal es el que vivió la Argentina desde 1989 hasta 1999 y desde 2015 a 2019. Y un modelo social, un modelo de Estado social, está más ligado a lo que vivió la Argentina entre el año 2003 y el 2015. ¿Cuáles son las diferencias, básicamente, entre un modelo y el otro? Bueno, en el modelo liberal priva el individualismo, la meritocracia, esto de que tenés que arreglártelas como puedas y si no podés arreglártelas, bueno, verás la forma. Algo muy ligado a este concepto es una palabra que hemos escuchado mucho en estos tiempos, que es la meritocracia. Que no es lo mismo, ya lo hablamos en alguna clase, no es lo mismo que tener mérito. Mérito hacemos todos, haciendo esta diplomatura estás haciendo un mérito, te estás esforzando. La meritocracia es otro concepto, diría yo, darwinianamente, es la supervivencia del más apto. Estos son los principios que enmarcan el modelo de Estado neoliberal, donde en realidad quien manda es el mercado. Y lo que el mercado no puede resolver, ahí está el Estado chiquitito para poder encaminarlo. En cambio, en el modelo social, que es el que obviamente privilegia un modelo productivo, inclusivo, donde pone en valor el trabajo, los valores son otros. Los valores son tender al bienestar general con un Estado presente con políticas públicas activas que nos permitan a todos desarrollarnos y vivir un poco mejor. Ya no estamos liberados a las manos del mercado, cuyo rostro no conocemos. Sí estamos conducidos por un gobierno que ejerce el poder del Estado, que privilegia lo laboral, que privilegia lo productivo, que privilegia el crecimiento inclusivo. Si hasta acá estamos bien, lo otro que queríamos comentar, así rápidamente, es el concepto de lo público. Y vamos a hablar del espacio de lo público, pero siempre relacionado en función de los dos modelos de Estado que vemos. En el modelo liberal, bueno, es como ya lo definimos, ¿no? Manda el mercado, en lo público tiene que ver con salvate si podés. En cambio, en el modelo social, lo público tiene que ver con el bienestar de la mayoría de la población, con aquellas cosas que son de interés público, aquellas cosas que podemos hacer en conjunto. Y entonces, ¿qué es lo público? Lo público es ese espacio compartido por todos nosotros, no es un espacio físico, no es la plaza del barrio. Lo público es ese lugar donde nos desenvolvemos cotidianamente y que podemos ir construyendo cosas en conjunto. Y vendría a ser una especie de este concepto de lo público que aparece como abstracto, es como un puente entre el Estado y las políticas públicas. Entonces, lo público trasciende lo individual, construye lo común. Es lo que nos da pertenencia, es lo que nos da identidad, es lo que nos da territorio. Entonces, eso es lo público, el barrio es lo público. Y en el barrio todos trabajamos mancomunadamente. No en vano, el lema de esta cooperativa que organiza con el INAES y la UNCAUS y la FAM esta diplomatura es el primer territorio que se habita, es el vínculo. Sin vínculo, estaríamos más ligados al modelo neoliberal. No nos vinculamos con el otro, no nos importa lo que les pasa al otro. En el modelo social sí nos importa y trabajamos para eso. Y también lo vamos a ver desde lo que es una agenda local.
que se construye y se convierte en una política pública. Entonces, cuando nosotros podemos poner en valor aquellas cosas que nos preocupan, aquellas cosas que como sociedad en el modelo social vamos identificando y nos ponemos a trabajar, bueno, ahí empiezan a nacer las políticas públicas. Y la mirada del Estado liberal hacia esta demanda tiene que ver con una respuesta asistencialista. Simplemente un subsidio, simplemente algo para que contengas el problema en la coyuntura. En cambio, en el Estado social trabajamos para transformar la realidad. Y la transformación de la realidad también tiene que ver con un relato identitario, con la promoción, la protección y la restitución de los derechos. Esas son las grandes diferencias que hay entre los modelos estatales, y desde ahí, ¿y por qué resaltamos esto? Porque de estas dos grandes diferencias nacen las políticas públicas. Y entonces, ¿qué son las políticas públicas? En definitiva, las políticas públicas son las respuestas que da el gobierno del Estado hacia una necesidad concreta que puede ser de escala barrial, hablamos del municipio, que puede ser de escala regional, hablamos de la provincia, o que puede ser interprovincial, hablamos de la nación. O tal vez también sean respuestas que el gobierno nacional da para un determinado segmento de la sociedad. Y esas políticas públicas que el Estado brinda, no necesariamente debe pensarlas desde la idea del funcionario. Normalmente, en el modelo del Estado social, la política pública es una respuesta a una demanda. No es una respuesta por un corte de calles, es una respuesta a esa demanda que colectivamente fuimos construyendo y que efectivamente el Estado lo vio, el gobierno lo vio y elabora una respuesta. Y en general es más eficiente, más efectiva, más potente si esa política pública es trabajada y elaborada con el sector al cual va a beneficiar o pretende beneficiar. Y en esta cuestión, vamos medio rápido, pero en esta cuestión sobre los dos modelos de Estado que viven permanentemente en disputa, nosotros le agregamos un concepto que es la batalla cultural. ¿Por qué hablamos de batalla cultural? Porque bueno, la Argentina tiene desde su fundación, desde su historia, una especie de patrón establecido donde ha privilegiado básicamente siempre lo individual por sobre lo colectivo, donde ha privilegiado el asistencialismo por sobre la promoción, y hay un relato identitario donde hasta incluso a veces vamos descubriendo que lo que nos contaron los libros de historia cuando fuimos a la escuela primaria no refleja en la realidad lo que pasó. Entonces, la batalla cultural, traducida a lo que hoy estamos viviendo, tiene que ver con la disputa de la palabra. ¿Por qué? Porque aparecen palabras como asistencialismo, carenciado, los liberales hablan de beneficiarios, nadie te habla de que vos sos un ciudadano que tenés derechos. Entonces, como eso está como establecido y potenciado y muy amplificado por los medios concentrados de comunicación, donde de 10 canales 9 te van a repetir en sintonía más o menos el mismo discurso, abdicando de la política, renegando del Estado, cuando gobierna un modelo social, tratando de desprestigiar a los actores de la economía social, nosotros tenemos la obligación de esa palabra que nos bombardea y que crea sentido, estamos obligados a dar esta batalla cultural. ¿Y de qué se trata esta batalla cultural? De poner en valor lo que nosotros vamos haciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos construyendo. ¿Y qué estamos construyendo? En esta diplomatura estamos construyendo capacitación, proyectos socioproductivos, pero además desde una mirada. Esto no es simplemente una diplomatura para obtener un beneficio. Esta es una diplomatura que nos va a servir para ser agentes, transmisores y también te diría ser activistas de esta causa de la batalla cultural. Es dar vuelta al discurso hegemónico. Y lo damos vuelta con buenos resultados. Y lo damos vuelta con un nuevo relato identitario que nos identifique, que nos incorpore, en el cual nosotros nos veamos como protagonistas. Hay un cuento en la clase que vas a tener en la plataforma de Gabriel García Márquez, que tiene que ver cómo que vos vas ahí leyéndolo
a entender cómo a veces el valor de la palabra o la palabra va generando un sentido distinto al que nosotros sentimos, valga la redundancia, un sentido que termina siendo tal vez entusiasma, tal vez es un discurso que nos cae bien al oído, pero que cuando lo empezás a desmenuzar te das cuenta que esa creación de sentido que hicieron sobre tu persona termina siendo perjudicial para tus propios intereses. Te invito a leer ese cuento de García Márquez, lo vas a trabajar con tu profe, pero es muy ilustrativo sobre esto que estamos hablando. Y el uso de las palabras y la batalla cultural tiene que ver con, insisto, volver a poner en valor nuestro sentido común, no el que nos crean, no aquel sentido que tratan de imponernos. Alguna vez dijimos en alguna clase, el capitalismo te indica, aunque vos no te des cuenta, y con métodos muy sofisticados, cómo vivir. Bueno, nosotros tenemos que dar esta batalla diciendo, miren, hay otra forma de vivir. Así como decimos que la economía social es otra economía, hay otra posibilidad, hay otra economía, también hay otro relato, solo que nuestro relato está sustentado sobre la realidad que vamos construyendo día a día. Sobre 3 ideas fuerzas, que permitime leértelas. Las 3 ideas fuerzas de esta batalla cultural que nosotros estamos dando tiene que ver con el trabajo y la economía para el bien común. No para la especulación financiera, no para unos pocos. Es el trabajo y la economía para el bien común. La educación para la integración social. No es una educación clasista, no es una educación que, diría Freire, bancaria, donde te van poniendo conocimientos. Es una educación que tiene que ver con la integración social, con pensar en el otro, con integrarnos con estos valores y principios que venimos defendiendo desde la clase 1. Y por última, una cultura que contemple lo nacional y popular, lo comunitario y lo local. Después vos podés realmente pensar lo que quieras, pero esta batalla cultural la defendemos si nosotros ponemos en valor esa fiesta tradicional de nuestro pueblo, si nosotros sentimos orgullo del Día de la Soberanía. La vamos a poner en valor si lucimos con orgullo nuestra escarapela. Digamos, estos son los valores de esa cultura que contemple lo nacional, que contemple lo regional, que ponga en valor el buen vivir, que deje de ser la Pachamama el día de, simbólicamente, tomar un traguito de caña. Entender el símbolo que significa aquellos que defienden la cultura, ese tipo de cultura, tiene que ver con lo nacional. Algo que tal vez en tu pueblo no se dé, pero vivimos en un país federal y en otros pueblos sí se dan. Y la verdad que recrear todos esos acervos culturales que se dan a lo largo y a lo ancho del país es uno de los elementos importantes que normalmente son desprestigiados por quienes ostentan el poder y no el poder del Estado. Terminando, en la clase vos vas a ver, con respecto a las políticas públicas, que son esas respuestas que el gobierno del Estado da hacia las necesidades que va detectando o que van surgiendo, vas a encontrar 3 ministerios nacionales con distintos programas que tienen que ver con las necesidades que hoy, año 2020, tienen los emprendedores de la economía social. Entonces la idea es que vos aprendas a buscar en las páginas de internet de los ministerios nacionales, pero también de los provinciales y también de los gobiernos locales, aquellas cuestiones que vos necesitas. Porque sabes que si no las encontrás en el municipio, tal vez puedas generar de abajo hacia arriba una necesidad que te devuelva una política pública. Esto puede cambiar. La Argentina, en este sentido, en un proceso donde vamos saliendo de las secuelas nefastas del neoliberalismo, va despacio retomando el camino de la producción y el trabajo. Y bueno, hay medidas que tal vez el año que viene no nos sirvan, pero seguramente va a haber otras que consoliden lo que hoy estamos haciendo. Así que tenemos que tener esa constancia, esa paciencia de ir buscando lo que estamos necesitando. Y no olvidarte que la Cooperativa Territorios en Desarrollo está generando en cada comisión de la que vos estás participando un observatorio, una asociación, digamos, un espacio que te va a ayudar no solo a buscar esa política pública, sino a desarrollar aquellas cosas que vos vas necesitando. Pero también es importante que vos adquieras esta
costumbre de darte una vueltita por esos espacios virtuales de los gobiernos nacionales y provinciales en búsqueda de novedades. Sin duda que vas a tener otro tipo de apoyaturas, pero en principio también el cambio de paradigma o esta batalla cultural de la que estábamos hablando es empezar a ser protagonista y no un simple actor. Ser un simple actor es esperar que alguien te traiga la solución. Ser protagonista es buscarla. Y en definitiva de esto se trata buena parte de los contenidos que hemos visto en esta diplomatura. Me despido y la próxima clase vamos a hablar de redes de comercialización.